Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. En Venezuela, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció el viernes una propuesta de ley de amnistía general para cientos de los considerados presos políticos en el país. Esto mientras Estados Unidos anunció la excarcelación de todos sus ciudadanos presos en Venezuela. El gobierno de Cuba denuncia que Estados Unidos pretende asfixiar la economía de Cuba con la amenaza de imponer aranceles a los países que le vendan petróleo. El presidente Miguel Díaz-Canel calificó la medida de fascista y México advirtió de una crisis humanitaria de gran alcance. Nuevas protestas en Minneapolis contra las redadas del ICE. Cientos de personas rechazan la presencia de agentes federales tras la muerte de 2 personas a manos de los oficiales. Esto mientras el Departamento de Justicia abrió una investigación de derechos civiles en el caso de Alex Pretty. En nuestra sección de cultura hablaremos de la edición número 68 de los premios Grammy que tendrá lugar este domingo en Los Ángeles y con el puertorriqueño Bad Bunny que podría lograr un hito histórico si se alza con el galardón a mejor álbum para su disco Debí tirar más fotos. Sin embargo, se enfrenta a potentes competidores como la superestrella del pop Lady Gaga o el exitoso rapero Kendrick Lamar. Conversaremos con nuestra colega especializada en temas culturales, Lea Aurel. Y en economía haremos una radiografía de las finanzas de Costa Rica de cara a las elecciones presidenciales de este fin de semana. ¿Por qué un país que tiene excelentes datos macroeconómicos y una inflación baja sufre de un alto costo de vida? Juan Pablo Lucumí y sus invitados lo analizan en minutos. Iniciamos en Venezuela. La presidenta encargada Delcy Rodríguez durante la inauguración del nuevo año judicial anunció una propuesta de ley de amnistía general para liberar a cientos de los considerados presos políticos del país que han sido detenidos entre 1999 hasta la actualidad. Además ordenó el cierre del Helicoide, la sede del Servicio de Inteligencia Nacional, SEBIN, que sirve como centro de detención y se convirtió en símbolo de la represión en el país. Desde Caracas nos amplía nuestra corresponsal Daniela Zambrano. El anuncio lo hizo durante el acto de apertura del año judicial en la sede del Tribunal Supremo de Justicia frente a los representantes de todos los poderes públicos, de embajadores, y ha propuesto una ley de amnistía y ha pedido al Parlamento darle celeridad a esta propuesta que contemple la liberación de todos los presos políticos y una ley de amnistía contemplada con delitos desde 1999, ha dicho Delcy Rodríguez. Esto incluye a personas que ya han sido condenadas, a personas que están siendo procesadas. Una ley de amnistía es algo mucho más amplio que solo un perdón, porque prácticamente borra los antecedentes de estas personas. Esto, por supuesto, ya ha generado reacciones de familiares que estaban afuera de los centros penitenciarios desde hace 3 semanas haciendo vigilia, porque es la posibilidad de que pronto, finalmente, sus seres queridos puedan obtener una libertad. El presidente del Parlamento y hermano de Delcy Rodríguez, Jorge Rodríguez, estaba presente en este acto y ella misma le pidió que este proyecto de ley sea discutido pronto con celeridad en la Asamblea Nacional. También ha dicho Delcy Rodríguez que sería el Helicoide, este centro que ha sido denunciado como el principal donde se han cometido violaciones de derechos humanos en Venezuela, sería convertido en un centro social y deportivo. Esto, por supuesto, una vez que sean liberados los presos que allí se encuentran. Recordemos que según el Foro Penal Venezolano, a la fecha, desde el pasado 8 de enero, solo se han liberado a 302 presos políticos y ellos insisten en que son excarcelaciones porque estas personas salen de las cárceles pero continúan con procesos judiciales, como lo es la presentación periódica ante tribunales, la prohibición de salida del país, la prohibición de hablar de sus casos. No es una libertad plena. Caso contrario, en teoría, sería con esta ley general de amnistía que ha propuesto la propia presidenta encargada Delcy Rodríguez. Y te decía que ya ha habido reacciones y también a través de las redes sociales se ha pronunciado
el director del Foro Penal venezolano, Alfredo Romero, y me permito leer: una amnistía es bienvenida siempre y cuando los elementos, factores y condiciones que la compongan incluya a toda la sociedad civil, sin discriminación, que no en un manto de impunidad y que conlleve al desmantelamiento del aparato represivo de persecución política. Gonzalo Jimiop, también de esta ONG, escribió: recibimos con cauteloso optimismo la propuesta de una ley de amnistía. Esta ONG ya la hemos propuesto desde 2007. Esta ley hasta el momento no había sido considerada. Ahora hablamos de un nuevo capítulo de la guerra comercial de la administración Trump, centrado esta vez en Cuba. Los habitantes de la isla, contra la que Estados Unidos mantiene desde hace más de 60 años un embargo económico, comercial y financiero, reaccionan a la orden ejecutiva de Donald Trump de imponer aranceles a todo aquel que venda crudo a La Habana. Uno de los países que más recientemente envió petróleo a la isla del Caribe es México, y por ello su presidenta Claudia Sheinbaum alertó de una posible crisis humanitaria en el país. El informe es de Jesús Yajure. El cerco a Cuba es cada vez más estrecho y ahora que Trump quiere imponer aranceles a todo aquel que le venda petróleo a la isla, sus habitantes no tienen otra salida que contener la respiración. Yo pienso que Cuba sea una amenaza para Estados Unidos, entre comillas, según como tú lo veas. Yo creo que Cuba es amenaza para los cubanos, no para Estados Unidos. Para los mismos cubanos que dentro sigue el gobierno, es amenaza para los mismos cubanos. La medida que va a tomar Trump es un poco, creo que dura, porque al final el que va a afectar va a ser al pueblo, no al gobierno. Debe ser un poco más caliente la vida para el cubano, es lo que yo pienso. Porque salida no tenemos de hace tiempo y cada vez que viramos para atrás lo vemos peor. Desde México, uno de los pocos aliados que le quedan a La Habana, lamentan esta medida de presión. La aplicación de aranceles a países que suministran petróleo a Cuba podría desencadenar una crisis humanitaria de gran alcance, afectando directamente hospitales, alimentación y otros servicios básicos del pueblo cubano. La presidenta mexicana dijo que su gobierno estudia alternativas para ayudar al pueblo cubano, ahora que de facto es el principal proveedor de crudo para los cubanos. Un efecto dominó que comenzó con la captura de Nicolás Maduro y de la presión de Washington sobre Miraflores. Ahora que Venezuela se encuentra bajo la lupa de la Casa Blanca, La Habana perdió a su principal valedor. Y Trump, mediante la firma de una orden ejecutiva esta semana, dejó claro que todo aquel que mande petroleros a la isla recibirá la ya habitual reprimenda del despacho Oval. Vamos a Minneapolis. Pese a las heladas temperaturas, los ciudadanos salieron nuevamente a las calles. Terrorismo doméstico y paren de atacar a mis vecinos son algunas de las frases escritas en carteles que miles de ciudadanos llevan en mano por las calles de la ciudad. Protestan contra las redadas migratorias del ICE y la muerte a tiros de dos ciudadanos estadounidenses, Renee Wood y Alex Pretty. Mientras tanto, el Departamento de Justicia anunció que habría una investigación de derechos civiles en el caso de Pretty. Se trata de un cambio de tono de las autoridades que hasta hoy habían centrado las investigaciones en el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes anti-inmigración. Escuchemos. El presidente Trump ha dicho repetidamente que, por supuesto, esto es algo que vamos a investigar. No significa que cada vez que haya un tiroteo relacionado con un agente federal sea algo que se trate en el ámbito de los derechos civiles. Depende de las circunstancias. Seguimos en Estados Unidos y es que este viernes el Senado aprobó por unanimidad un paquete de gastos bipartidistas para financiar al gobierno. La decisión da más tiempo a los negociadores del Congreso para llegar a un acuerdo. Sin embargo, no será posible evitar un cierre parcial de gobierno que inicia mañana sábado. Eso debido a que la legislación pasará ahora a la Cámara de Representantes para su consideración posiblemente el lunes. Cabe recordar que los demócratas buscan imponer a nivel nacional nuevas restricciones a los operativos anti-inmigración encabezados por el ICE. Proponen, por ejemplo, que se les prohíba llevar el rostro cubierto con pasamontañas y se les exija portar cámaras corporales. Vamos ahora a Siria, donde las fuerzas kurdas y el gobierno firmaron un nuevo acuerdo. El texto, aplaudido por Estados Unidos y Francia, prevé el despliegue del ejército en los bastiones kurdos de Kobane y Kamishil y la integración progresiva de las instituciones kurdas dentro del Estado. Si bien muchos detalles aún están por definirse, se trata de un golpe para el sueño de autonomía kurda en el noroeste del país. Gabriel Colchen tiene los detalles. De nuevo, un acuerdo entre el gobierno y los kurdos en Siria. Esta vez el ejército debería desplegarse en la zona del noreste de Siria, que sigue bajo control kurdo, incluidas las ciudades de Kobane y Kamishli.
Según un alto responsable kurdo, las fuerzas democráticas sirias de mayoría kurda serán integradas dentro del ejército, pero en una misma división y desplegadas en las regiones de mayoría kurda. Además, las instituciones kurdas serán integradas dentro de las instituciones estatales. Después de semanas de enfrentamientos, el acuerdo fue recibido con alivio por parte de los kurdos. La principal ventaja del acuerdo es que disiparía las tensiones entre kurdos y árabes y eliminaría la amenaza inminente de guerra. Sin embargo, algunos subrayan la falta de precisión del acuerdo en cuanto a los plazos y sobre los derechos de los kurdos. Ahora, el principal problema es que los derechos del pueblo kurdo no están claramente definidos. Si se queda ahí en los derechos civiles o culturales, no creo que sea suficiente. Por otra parte, aún existe una fuerte desconfianza hacia el gobierno de Ahmed al-Sharaa. Masoud Barzani debería desempeñar un papel como garante de los derechos kurdos en virtud de este acuerdo, junto con las garantías de los países europeos. Aceptamos el acuerdo, pero no confiamos en este gobierno que nos ha traicionado, arrestando a todas nuestras fuerzas que se retiraron, como ocurrió en Sheikh Maqsud, Deir ez-Zor y Raqqa. En marzo de 2025 ya se había firmado un acuerdo con los kurdos para la integración de sus instituciones y fuerzas armadas dentro de las instituciones sirias, pero no había llevado a ningún paso concreto. Como insostenible definió Antonio Guterres la situación financiera de las Naciones Unidas. El secretario general alertó que la ONU requiere de medidas inmediatas por parte de los Estados miembros, a los que señala de no haber pagado sus cuotas y de exigir la devolución de fondos no utilizados. Sin embargo, el principal reproche es para Estados Unidos, país que en 2025 anunció su retirada de 66 organizaciones multilaterales y la mayoría de ellas agencias de las Naciones Unidas. Escuchemos al portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq. Although more than 150 member states paid their dues last year. Aunque más de 150 Estados miembros pagaron sus cuotas el año pasado, cerramos 2025 con un récord de $1.560 millones en cuotas pendientes, más del doble que el año anterior. Por lo tanto, a menos que se realicen los pagos o que no nos veamos obligados a gastar, a devolver el dinero que no podemos gastar porque no recibimos el presupuesto, a menos que ocurra una de esas dos cosas, corremos el riesgo de quedarnos sin dinero. Unless one of those two things happen, we face a real danger of running out of money. Es tiempo de cultura en France 24. Y como cada semana, para actualizar sobre las últimas noticias y darle recomendaciones, nos acompaña nuestra compañera Leorel, especialista en temas culturales. Muy buenas noches, bienvenida y qué gusto nuevamente estar contigo. ¿Cómo estás, Elena? También es un gusto para mí. Bien, Lea. Bueno, pues antes de hablar de tus predicciones para los premios Grammy, ¿qué te parece si vamos a empezar con la esperada cuarta temporada de la serie llamada Los Bridgerton, cuyos primeros episodios llegaron ya a la plataforma Netflix? Exactamente, Elena. Los románticos aristócratas de las novelas de Julia Quinn están de vuelta con una nueva temporada de bailes, chismes y estrategias para conseguir el mejor matrimonio posible. Y aunque sigue siendo una producción bastante básica en términos de guión, de cinematografía y de actuaciones, estos nuevos episodios nos ofrecen una entretenida reinterpretación de una Cenicienta en la Inglaterra de la época de la gerencia. Es kitsch, pero funciona muy bien. Bien, y por otra parte nos vas a hablar acerca de la serie The Pitt, que yo estoy clavadísima con ella. Cuando me dijeron vela, dije otra vez otro ER y no, tiene otro contexto completo, aunque se trata o se desarrolla en un hospital. Cuéntanos. Exactamente, Elena, y es la serie perfecta, pues si buscan algo mucho más original y más dramático, es una serie multipremiada cuya segunda temporada está en pleno estreno en HBO Max y sigue impresionando por su retrato realista y humano de un turno de trabajo en las urgencias de un hospital de Pittsburgh. Cada episodio transcurre a lo largo de una hora de este turno, con una edición tan meticulosa como fluida y un tono que logra un equilibrio perfecto entre emoción, frustración, tristeza y esperanza, como lo muestran muy bien esas imágenes. You're a very empathetic soul. This is the ED, it's not for the faint of heart. What do you need to get some basic empathy back? Charged! Clear! We all need help from time to time. Even an occasional miracle. The most important thing? I could use a second set of hands! Because I will never stop offering.
I tell myself that every day. Y Lea nos quería recomendar una tercera serie, esta vez a descubrir en la plataforma Apple TV+. Así es, Elena, se llama Shrinking y aunque tiene elementos de drama, es sobre todo una comedia que ha conquistado tanto el público como la crítica con su dúo de actores principales, Jason Segel y Harrison Ford, que hacen maravillas en el papel de psicoterapeutas más o menos neuróticos. Es una serie que trata del amor, de la muerte, del sexo, de la vejez y del perdón, siempre con ligereza, humor y cariño, y por eso es una obra que hace mucho bien, así que muy recomendada, Elena. Claro que sí, siempre hay que hacerte caso porque son muy buenas. Recomiendas entre cosas dulces, entre cosas chistosas, pero también de miedo y, en fin, de suspenso. Pero bueno, ahora vamos a cambiar a la música, Lea, porque ya está disponible en nuestro sitio web, pero también en nuestra plataforma de YouTube, la última entrevista que tú realizaste en la Feria del Libro de Guadalajara en México, y esto fue con la cantautora española Queralt Lajos. Sí, Elena, Queralt Lajos hacía parte de la delegación de Barcelona, ciudad de honor de la última FIL de Guadalajara, y aprovechamos para conversar con ella de su segundo álbum 9:30 p.m., un disco que le permite seguir demostrando toda su versatilidad con temas que mezclan bolero, hip hop, trap, R&B y siempre flamenco, su género de predilección, y con letras muy personales entre fuerza y fragilidad, donde comparte tanto lecciones como consejos. Este álbum es un álbum que yo me he regalado a mí misma, pero que también le regalo a todas aquellas personas que hemos pasado por momentos difíciles o hermosos y que no estamos solas en ello, ¿no? Como que todos los seres humanos estamos conectadísimos, que vivimos prácticamente las mismas cosas, que pasamos por los mismos dolores, cada uno en una escala distinta, pero lo que para ti puede ser nada, para mí puede ser enorme. Entonces creo que al final el ser humano está tan conectado a través de las emociones, que quería hacerlo para poder seguir uniéndonos. ¿Cómo podemos encontrar esta entrevista? Bueno, pues en el sitio web y en la página de YouTube de France 24. Perfecto, esta es la entrevista que hizo desde la Feria de Guadalajara, Lea Uriel. Ahora vamos a cerrar esta crónica hablando acerca de los premios Grammy que tendrán lugar ya este domingo en Los Ángeles, con el puertorriqueño, lo decíamos, Bad Bunny, que podría lograr un hito histórico si logra alzarse con el galardón al mejor álbum. ¿Qué crees que ocurra en estos premios? Bueno, Elena, la verdad es que Bad Bunny es el gran favorito en esta categoría con su excelente último álbum. Debí tirar más fotos, gracias, entre otras cosas, su victoria podría acontecer gracias, entre otras cosas, al esperado apoyo por parte de los votantes de los Latin Grammys. Y además, Bad Bunny será la cabeza de cartel del próximo show del Super Bowl. Y su victoria se vería como una reprimienda a la retórica anti-inmigrante de Donald Trump. Además que sería el primer disco íntegramente en español en ganar en esta categoría. Pero sus competidores este año son potentes. Está la estrella del pop Lady Gaga con su aclamado álbum Mayhem, o también el rapero Kendrick Lamar. Y del lado de las otras categorías importantes se podrían esperar también premios para Sabrina Carpenter, Doechii o incluso APT, la pegajosa colaboración entre Bruno Mars y la coreana Rosé. Uno de los momentos más conmovedores será sin duda el reconocimiento a la leyenda del Afrobeat Fela Kuti, que se convertirá en el primer africano en recibir un Grammy en homenaje a su trayectoria, un premio que llega pues 30 años después de la muerte del pionero nigeriano, pero que refleja el inmenso y duradero impacto de su obra. Para cerrar, les quería dejar con la cantautora que espero ver ganar el premio a Mejor Nuevo Artista. Hablo de la británica Olivia Dean, de su maravilloso álbum de pop soul The Art of Loving, así que nos vamos a despedir con unas notas de su éxito planetario Man I Need. Muchísimas gracias, Lea, como siempre, por las recomendaciones musicales, pero también cinematográficas y de televisión. Gracias. Gracias a ti, Elena. Y a ustedes por su compañía, pero los dejamos con Juan Pablo Lucumí, que ya viene con la crónica económica de France 24. Hasta la próxima.